Para comenzar nuestra exposición les voy a presentar los dos casos que analizamos en nuestro trabajo y cómo funciona el proceso motivacional en cada uno de ellos. Es decir, qué es lo que realmente impulsa a actuar de la manera en que lo hace. En el caso de Carlos, presentación y proceso motivacional, vamos a empezar con Carlos. Él es un estudiante de tercer semestre que al principio disfrutaba muchísimo de su carrera. Sin embargo, todo cambió cuando perdió su beca. A partir de ahí, su único objetivo se convirtió en sacar notas altas exclusivamente para recuperar el dinero. Si analizamos su proceso motivacional, vemos un cambio drástico. La motivación de Carlos pasó de ser una intrínseca, que era por el placer de aprender, a ser totalmente extrínseca, movida por el dinero y las notas. ¿Cómo afecta estas dimensiones? Biológicamente esta situación es un estresor muy fuerte, que el cuerpo libera muchísimo cortisol y adrenalina, lo que causa fatiga y bloqueos. Psicológicamente sus pensamientos se llenaron de verbalización de fracaso, destruyendo la confianza que tenía en sus propias capacidades. Socialmente, el entorno universitario deja de ser un lugar de crecimiento para convertirse en un lugar donde él se siente juzgado y presionado económicamente. Hoy en día Carlos no busca aprender, sino que opera bajo metas de evitación. Su único propósito es eludir el fracaso y la pérdida de más dinero. ¿Cómo se siente? Que esto es una imposición externa, su mecanismo de regulación es la procrastinación, un escape a corto plazo que a la larga solo empeora su situación. En el caso de Juan, la presentación y el proceso motivacional. Por otro lado, tenemos este caso donde Juan es un adolescente de 17 años que empezó a tener conductas impulsivas como gastar dinero que no tiene, participar en peleas y consumir alcohol. Todo eso influenciado por un nuevo grupo de amigos. En Juan predomina de forma absoluta la motivación extrínseca. Él no hace estas cosas porque le gusten, sino como un instrumento para conseguir la aprobación social y evitar la aprobación social y evitar burlas de quedarse solo. Eh, Veamos entonces las dimensiones. Biológicamente tiene una fuerte reactividad en un sistema de recompensa. Su cerebro busca gratificación inmediata, por lo que la dopamina hace el aprobado al grupo, por ser aprobado al grupo. Psicológicamente, Juan tiene una autoestima que depende totalmente de lo que los demás piensen de él. Y el miedo al rechazo le causa un dolor psicológico muy real. Socialmente, la presión de sus amigos ejerce una fuerza tan grande que altera sus propósitos, valores y daña su relación con su familia. En conclusión, las metas de Juan son estrictamente metas de afiliación y popularidad. Él se regula por la presión interna de evitar la culpa o la vergüenza de no encajar, sometiéndose ciegamente a lo que el grupo le pide. En esta parte de la exposición les voy a detallar el proceso emocional que está viviendo Carlos y Juan y cómo podemos entender el origen de sus problemas comparando diferentes teorías psicológicas. El proceso emocional y las teorías en Carlos. La emoción central de que Carlos está experimentando es una ansiedad y un estrés crónico muy fuertes. Si lo vemos a nivel fisiológico, su cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. Él está experimentando tensión corporal y una presión muy real en el pecho que lo hace sentir de que le falta el aire. A nivel cognitivo, su mente está dominada por pensamientos recurrentes de que va a fracasar y de que ya no es lo suficientemente bueno. A nivel conductual, toda esta angustia hace que él se bloquee y termine postergando todas sus obligaciones hasta el final. La teoría de autodeterminación de Ray nos aclara que la presión externa por recuperar el dinero de la beca destruyó por completo el interés genuino y el disfrute que Carlos tenía por su carrera. Complementando esto, el modelo de Lazarus nos demuestra que la ansiedad nace de su propia evaluación cognitiva. Carlos empezó a ver los exámenes como una amenaza inmanejable y asume que ya no tiene los recursos ni la capacidad para tener éxito. El proceso emocional y las teorías en Juan. Ahora, pasando al caso del adolescente Juan, su emoción denominante es la ansiedad social, acompañado de un profundo miedo al rechazo.
Fisiológicamente, antes de interactuar o actuar, su cuerpo se llena de nerviosismo y tensión fisiológica. Cognitivamente, él se atormenta pensando constantemente que si no actúa igual que su grupo de amigos va a terminar marginado y excluido. Por esto, conductualmente recurre a la impulsividad y a la temeridad, haciendo sus cosas rigurosas solo para asegurarse su estatus y no quedar solo. Al comparar las teorías, en el caso de Juan encontramos respuestas muy claras. Según la pirámide de Maslow, Juan está priorizando su necesidad de afiliación y su pertenencia social por encima, incluso de su propia seguridad personal. Por parte de la teoría de Singer, nos señala que Juan asocia esa agitación física que siente frecuentemente a la presión de sus amigos directamente por una amenaza de exclusión, y ese pensamiento es el que detona su miedo. Bueno, para cerrar pues nuestra exposición, voy a presentarles pues la comparación al final entre los casos de Carlos y Juan. Y pues la reflexión a la que llegamos como grupo, pues después de analizar estos comportamientos, eh, pues una de las comparaciones entre ambos casos, aunque pues como que a simple vista Carlos y Juan viven situaciones demasiado distintas, al analizarlos desde pues una psicología más profunda encontramos similitudes y pues hace como un cambio motivación de como motivacional, ¿no? En ambos casos, pues la conducta dejó de ser por placer o pues por como por bienestar propio y pues pasó a ser controlada por una motivación totalmente distinta. Las metas pues de evitación, tanto como de Carlos como Juan, pues son como actuaron como impulsados por, digamos, llamémoslo como el miedo. Y pues Carlos busca más que todo como evitar el fracaso y la pérdida económica. Em, por el contrario, Juan, él lo que busca es como evitar a toda costa el rechazo social y quedarse solo. Conductas como, por ejemplo, la ineficaces, que pues en ambos vemos como el estrés crónico los lleva a tomar decisiones que van a empeorar, por ejemplo, sus problemas y pues su vida como tal cotidiana, ¿no? Carlos pues se paraliza y usa la procrastinación y pues Juan recurre a conductas de riesgo e impulsividad. Pues una de las grandes diferencias entre ellos dos es que radica en el origen de la presión. Pues, por ejemplo, para Carlos, la amenaza es económica y académica dentro de su entorno pues universitario. Para Juan, pues es más que todo como la presión social, eh, que está pues obviamente desde su niñez, esto pues nació de esa fuerte como necesidad adolescente que tuvo, ¿no? De encajar pues en un grupo pues de amigos y todo. Bueno, como reflexión grupal, podemos decir que el trabajo nos deja como una enseñanza muy clara, ¿no? Las precisiones externas como pueden llegar a absorber por completo el control de nuestros comportamientos, las decisiones que tomamos y pues en sí. Cuando digamos, nuestras acciones se vuelven solo como una herramienta para cumplir con exigencias, digamos, externas, ya sea como para recuperar el dinero de una beca o para ganar estatus social, o pues digamos el disfrute y el bienestar psicológico que se desploman, ¿no? Pues ahí vamos a comprender que la parálisis académica de Carlos no es falta de inteligencia, sino es como una respuesta defensiva de su cuerpo ante pues la ansiedad que lo consume. De esta misma manera, podemos decir que la rebeldía de Juan no es no es como una simple mala conducta, sino un mecanismo que él eh, adaptó desesperado como para encajar, desde
que, o sea, como es de sacrificar sus valores, ¿no? Antes de sufrir como un dolor, llamémoslo psicológico, de sentirse un poco como aislado. Bueno, como pues para terminar esta conclusión, tenemos que entender que la motivación y la emoción nos permite ver pues de que detrás de conductas pues aparentemente destructivas o digámoslo como irracionales, siempre hay un ser humano pues como intentando proteger de lo que pues cada persona percibe, ¿no? Como una amenaza o pues algún problema. Muchísimas gracias por su atención.